gusta estar en el momento correcto, en el tiempo correcto. Eh, HCG es una compañía que da consultoría, que da integraciones de Virtual Production. Hans les contará un poquito mañana sobre eso. Y Eugenia es una empresa de humanos virtuales que recientemente incursionamos en el Virtual Production porque nos piden mucho crowds para real time en Virtual Production. Entonces, hicimos como muy buen match en este sentido. Y después fue que nació esto, ¿no? El proyecto de virtualproduction.es, que se convirtió como en lo más ambicioso en mis últimos 6 meses, que con esto lo que hicimos fue empezar a integrar a toda la gente de Latinoamérica en un solo espacio, en donde la gente pudiera platicar, preguntar, conversar, con toda la confianza de hacerlo en español y sin ningún tipo de limitante. Evidentemente tenemos grandes sabios en ese grupo, que muchos de ellos están aquí como speakers. Entonces, la comunidad del Virtual Production pasó de ser un proyecto de una comunidad a un ecosistema que detonamos precisamente tratando de desarrollar la mejor forma de que la industria encontrara su lugar. Si gustan unirse a esta comunidad, pues pueden hacer scan de este QR. Ahí pueden, y se los digo a todos ustedes que son directivos, hay mucha gente ahí. Ahí pueden publicar vacantes. Gente que sabe Virtual Production la encuentran acá, no en Computrabajo, no en Facebook, aquí están. Y entran muchos empresarios y buscan, estoy buscando a alguien con este perfil, y afortunadamente la gente responde y dice, yo sé esto, yo sé lo otro. Entonces tenemos muchísima gente, 700 usuarios de todo tipo, desde estudiantes hasta profesionales de buen, no diría de buen nivel, profesionales reales como los que van a platicar hoy. Entonces, dense un ratito para visitar. Y aquí les presento el proyecto educativo que detonamos, que voy a tomar la molestia de utilizar un video que grabaron la gente de Madis, que hacen un trabajo impresionante en Chile. No, porque ya había muchas entregas y quiero mover el bueno, estar con algo. Excelente. Maravilloso video de Madis. Pero como pueden ver, estamos tratando todo el tiempo de apoyar a la industria en función de que existan más espacios donde la gente aprenda, más espacios donde la gente conozca esta tecnología de primera mano. Los foros de Virtual Production se han vuelto excelentes embajadores de esto. Las compañías como ustedes que tienen acceso a este tipo de tecnologías. Y principalmente para nosotros con el proyecto de Virtual Production Academy, enfocar una empresa que se dedica únicamente a entrenamiento de alto rendimiento, ¿no? Cuando digo entrenamiento de alto rendimiento es que enseñamos a la gente precisamente con entrenamientos con agendas custom, o sea, nos contratan empresas que buscan precisamente eso. Quiero que capacites a mi gente, quiero que diseñes los puestos de la gente, quiero que el proceso se certifique y se valide por Epic Games. Entonces, virtualproduction.es se convirtió en el primer Authorized Training Center de Epic en español para Virtual Production. Estamos con una oficina en Miami precisamente llevando como todo esto hacia Latinoamérica y particularmente damos workshops de ese tipo, ¿no? Cuando nos piden workshops de cómo desarrollar un flujo de color, cómo desarrollar una metodología de BAT, que hoy lo van a platicar grandes exponentes, pero como se pueden imaginar, 40 minutos no es suficiente. Y lo van a ver con la charla que traigo, que puede que sea pesada, pero al final ventaja, todo se está grabando y se va a publicar en el mismo YouTube de virtualproduction.es. Entonces tengan la confianza de que no hace falta tomar fotos. Digo, si las quieren tomar, tómenlas, llévenselas, son para eso, pero la grabación va a estar online forever, ¿ok? Esa es nuestra misión. Virtualproduction.es es un canal para comunicar, para informar
Y Virtual Production Academy no es otra cosa más que la mejor forma de aprender, aunque no tengas el hardware. Lo que nosotros planteamos actualmente es, si tú quieres tomar un taller de Virtual Production y quieres que llevemos la tecnología a tu ciudad, llevamos todo, ¿no? No el muro, pero los muros últimamente se ha vuelto sencillo y ese es un modelo que les recomiendo mucho. No se hagan de muros salvo que realmente quieran operar y lo vamos a ver mañana en la dinámica de integración de la industria. ¿Cuál es la mejor forma de meterse al Virtual Production? Hay 5 papeles, hay 5 roles que les voy a explicar. Les vamos a dar un kit didáctico muy bonito que les va a ayudar a entender, pero salvo que seas un operador de Virtual Production, no necesitas tener un muro. ¿Por qué? Porque como se pueden dar cuenta, no son baratos. Pero hay otros 4 roles que todas las empresas que están aquí tienen que jugar, ¿ok? Muchos están frustrados porque dicen, ok, es que no sé, tengo que invertir muchísimo. Recuerda, ¿cuál es tu función en el ecosistema? Y si tu función es tener un muro, entonces invierte en él. Y aún así nuestra empresa te puede ayudar a encontrar cómo rentabilizar tu modelo de negocios para que tu muro funcione de varias maneras, porque no solo puedes vivir de producción en una industria que es nueva. Tienes que vivir de academia, tienes que vivir de entrenamientos, tienes que vivir de demos, puedes hacer convenios con empresas. Entonces, todo eso es lo que hemos estado haciendo y por eso es que al final damos consultoría en estos proyectos. Bien, ahora sí, vamos a saltar como en la parte buena, justo. Vamos a saltar en la parte buena. Bien, para los que no estén familiarizados, porque sé que muchos de ustedes son directivos que si bien no han metido las manos hasta adentro, saben de qué se trata y evidentemente ubican esta tecnología, pero son tomadores de decisiones que tienen que asumir el rol de saber si esto es lo correcto o no para sus empresas, en el rol que les toque. Entonces voy a hacer un soft introduction muy breve, precisamente para entrar en el contexto de la tecnología, ¿ok? Entonces todos sabemos que hay un contexto de esto, ¿no? El Virtual Production nació precisamente para agilizar y mejorar la manera de producir efectos visuales o creación de contenido narrativo con un costo más bajo de postproducción, no más bajo de operación, ¿ok? Eso lo tengo que aclarar, porque muchos creen que se van a ahorrar todo el dinero del mundo, pero la mayoría de ustedes asume que sí, claro, va a ser más barato y sale más caro. Pero no es porque se ahorren en la producción, se ahorran en la post. Y la post que vale la pena es la post que es larga, proyectos muy largos. Eso es en lo que les explicamos. Tenemos mucho contenido para explicar qué proyecto sí es para Virtual Production, qué proyecto no es para Virtual Production. Por mucho que quieras, va a salir, como decimos en México, más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces, no todo es así. Y sabemos que en función de eso se detonó un romanticismo impresionante. Y si recuerdan mucho, durante la pandemia, la gente estaba encerrada en su casa, el Virtual Production o el ICVFX, que es el nombre correcto para este tipo de metodología, eh, se volvió muy, muy, muy popular por todo este tema del Mandalorian y casi, casi la gente suele decir, ah, es que son efectos tipo el Mandalorian. Pero la realidad es que todo esto sucedió porque tuvimos un escaparate muy cerrado. Recuerdan que por un par de años no hubo producción de contenidos precisamente por la pandemia y lo que pasó es que la gente se encerró a ver Netflix, a ver todas las series del mundo y de las pocas que se estrenaron frescas fue el Mandalorian porque se produjo con esta metodología. Funcionó muy bien durante la pandemia, precisamente porque la gente no tenía que hacer llamados en locaciones o pedir gran cantidad de permisos, y se los digo yo que particularmente al trabajar en ILM me di cuenta que solo era un método de contener una producción de una manera eficiente y durante un año utilicé una máscara de un tapabocas todo el tiempo porque al final era más sencillo trabajar con actores en esa metodología de producción, pero precisamente funciona muy bien ahí. ¿Cuándo funciona bien en producciones de, digamos, en países que están entrando en esto? Cuando lo ves desde otra perspectiva, no para shows muy largos, ¿no? Estos shows son shows de un año, ¿no? Que se renta, se instala y se trabaja un año, pero tienes un año contratado un muro LED a contratarlo 2 días, que puede ser muy costoso. Entonces, por ahí empiezan los problemas con los que uno salta en el Virtual Production sin tener como mucha idea de lo que está sucediendo. Entonces, el contexto histórico, como lo conocen, simplemente es producir, hacer post sin tener que perforar el green screen, digamos, en vivo, pero también la metodología purista dice que puedes hacer color en vivo y puedes ya mandar el material literal a tu cliente después de producirlo, ¿ok? Ese es el contexto histórico.
Ahora, el problema radica en una mala planeación de preproducción. El problema radica en no entender que el ecosistema es diferente. Y creo que todos conocen este ecosistema de producción tradicional. Esto que están viendo, ni hace falta que lo explique, todos lo conocen. Es de, ya saben, como de animación o efectos 101. Pero ¿qué pasa cuando me lo cambian completamente, no? ¿Qué pasa cuando todo lo que tienes que tener para el rodaje ya tiene que estar modelado, texturizado en calidad final? Ya tiene que estar preparado, prefotografiado y garantizado que funciona con la cámara final, con la Venice, con la Alexa. Entonces ahí cuando te das cuenta que no puedes llegar a un rodaje sin un gran proceso de preproducción, si no va a ser muy lastimoso, muy, muy dañino para la producción. Entonces es por eso que se recomienda que lo principal es entender que la receta es diferente. La receta es muy, muy diferente y por mucho que una empresa tenga 15 años haciendo post, es difícil prepararse a presupuestar algo, a sacar el número de cuánto me va a costar preparar la preproducción para un proyecto si nunca he estado ahí. ¿Ok? Si no sé cuánto tiempo me va a tomar, cuánto tiempo me voy a parar en un muro LED, cuántas veces lo vamos a repetir, cuánto tiempo le toma a un fotógrafo preparar eso y todas esas metodologías precisamente son cosas que solo puedes adquirir con una curva de aprendizaje sutil o pues tomando coachings avanzados, ¿no? Pero esto lo pongo desde la perspectiva de que si abordas un proyecto de virtual production con una metodología tradicional, ese Titanic ya zarpó, ¿no? Y se los digo con toda honestidad, grandes ejercicios que hacen hecho en México, afortunadamente se hacen con experimentos que no tienen un entregable para un cliente con un presupuesto, pero esa es la mejor forma y es a lo que le llamamos modelos iterativos o modelos agile. Si no están familiarizados, se los recomiendo impresionantemente. Los modelos agile son métodos de adopción de tecnologías bajo ritmo acelerado, pero con riesgo. Y uso una analogía que me encanta. Este, eh, todos los, eh, todos estamos muy familiarizados con los procesos agile porque los vemos cuando los cohetes estos de SpaceX explotan, ¿no? Y uno dice, wow, los de SpaceX no saben nada de cohetes porque todo el tiempo explotan. Pero la realidad es que ellos tienen una metodología de tiene que explotar tanto como sea para que entendamos qué mejorar y producen cohetes 50 veces más barato que la NASA, ¿no? Por eso es que así funciona. Erren mucho, prueben a un costo bajo, tengan muchos errores, porque solo así van a aprender. Y esa metodología funciona muy bien para adoptar esta tecnología, porque solo así va a funcionar. Si se van a la grande a cotizar un proyecto, van a requerir muchísimo cuidado al detalle, ¿no? O sea, querer sacar un proyecto a la primera sin tener experiencia, se requiere mucha tolerancia a que pueda salir bien. El ecosistema como tal es más cíclico y entonces precisamente por eso los procesos de desarrollo de arte virtual tienen que permitirle a uno iterar, iterar, iterar hasta que uno está listo para hacer fotografía y entonces ya puedes hacer tu post corta, ¿ok? Bien. Cosas que son muy importantes considerar, evidentemente, es los departamentos no son los mismos, la estructura de tu empresa no es la misma, entonces tienes que tener muy claro que de los departamentos tradicionales casi nada cambia, pero en los departamentos, como le llamamos below the line, hay departamentos nuevos que están completamente orientados a Virtual Production. El Virtual Art Department, que nos van a contar hoy un poquito, toda la cuestión de preproducción que tiene que estar orientada al Virtual Production y evidentemente hasta los camarógrafos operadores del foro tienen que estar familiarizados con tecnología que es diferente porque van a dar imagen final. Y por muy atrevido y por muy complejo que suene, el método purista es en el que dices hasta color se llevó el shot y ya no hay que hacer más cosas, ¿no? Como digo, es el método purista, pero muchos, evidentemente, con este modelo de iteraciones no tratas de arriesgarte más que, digamos, en distintas etapas, ¿no? Bien, hay mucha gente nueva en los foros, hay mucha gente nueva que tiene que adquirir nuevos roles y entre ellos está como tal los supervisores de Virtual Production, que no reemplazan al supervisor de efectos visuales, ese es un error muy grave. Son dos personas completamente diferentes, con responsabilidades completamente diferentes, como también los supervisores de arte digital o arte virtual no reemplazan a los supervisores de arte tradicionales, son dos personas diferentes porque las dos
tiene que cumplir sus objetivos, ¿no? Entonces, mientras más grande sea el departamento, la producción, evidentemente más gente especializada se va a requerir, ¿ok? Eh, Sin duda, no estoy tratando de ser un detractor del Virtual Production o del ICVFX, solo estoy tratando de, como tal, si están buscando entrar en esto, siempre sean prudentes, ¿no? Siempre ser prudentes. Entonces, los beneficios están ahí. Evidentemente, los beneficios son súper atractivos y créanme que no es una moda temporal, ni llegó así como que, bueno, es como el VR que de pronto fue una llamarada, pero de pronto desapareció. Los procesos de producción virtual de entrada, algo que es muy importante es la unificación de tu pipeline, ¿no? La unificación de pipeline es lo que tú modeles con una orientación a Virtual Art Department, te va a funcionar ya sea videojuego, sea VFX, sea animación, sea comercial, sea modelo que descargas gratuito, porque recuerden, ya no existe eso de, es que lo modelaron en Maya, pero cuando lo meto en Nuke se truena, o es que lo hicieron en Maya, pero no se puede imprimir en 3D, o es que lo hicieron High Poly, pero no eso ya no existe. O sea, si tú empiezas tu proceso de producción desde el inicio, todo va a salir bien hasta el final porque son los mismos assets. Por eso es importante la preproducción correcta. Hay muchos beneficios, como se pueden dar cuenta desde todo que los procesamientos en tiempo real, el tracking de la cámara en vivo y obviamente la administración de tus contenidos de una forma más eficiente, pero también, entre otros beneficios, siempre va a existir el poder trabajar fotografía, cambios de producción que reducen la manera en la que el director, el fotógrafo, el director de arte trabajan con el cast en vivo para hacer modificaciones sobre la marcha. Entonces, hay gran cantidad de beneficios, pero como tal existen limitaciones. Y las limitaciones, desde mi perspectiva, son las más importantes sobre los beneficios en una adopción, digamos, básica, ¿no? Porque evidentemente hay cosas que el Virtual Effects no hace, no es mágico. El Virtual Production o el ICVFX va a tener siempre ciertas cuestiones que si ustedes no consideran, siempre van a tener ahí un problema, ¿no? Entre ellos, mucha gente se empieza a frustrar por cuestiones tan simples como que a veces el frame rate no es el correcto, ¿no? Y no es correcto no porque la cámara Venice no lo haga o porque estás empujando un motor en tiempo real a hacer cosas que son muy nuevas para él. Entonces hay métodos, hay herramientas para hacer que el Virtual Production se pruebe antes de llegar a un rodaje y son metodologías como de profiling o metodologías de prefotografía, de geometry check, que son métodos que uno dice, ¿dónde leo de eso? No hay libros, no está en YouTube, no está. ¿Cómo sé que existen? Porque digo, obviamente hay muchas de las cosas que dije hasta que no me senté en primera fila a trabajar con un fotógrafo y un director en ILM, no me di cuenta que, wow, estos tipos tienen métodos complejos que existen y no tienen un año, ellos tienen 7, 8 años desarrollando métodos, ¿no? Entonces esos métodos son muy nuevos, no existen, pero definitivamente nadie llega a un foro de ese tipo con problemas de frame rate o con problemas de que las sombras no están correctamente balanceadas o que de pronto los muros LED no están calibrados correctamente para dar el color final o que de pronto la red no está funcionando bien, cosas de ese tipo desde el hardware. Es mucho hardware tecnológico, ahorita van a ver. ¿Ok? Sean siempre prudentes. Aquí es cuando llego al árbol de tecnologías del Virtual Production, ¿ok? El árbol de tecnologías del Virtual Production lo que hace es entender que hay distintas ramas en las cuales o bien te puedes especializar o bien te tienes que familiarizar porque va a ser la única forma en la que tú puedas integrarte, ¿ok? Como se pueden dar cuenta, todo el proceso inicia desde el scouting, ¿no? Entonces, el scouting virtual es el simple hecho de decir que si quiero presupuestar o hacer un proyecto, ya no necesito un crew para hacer un levantamiento, sino simplemente alguien que sepa de escaneo por fotogrametría con un LiDAR, con una cámara y mandarlo a la locación y a obtener todos tus assets, ¿ok? Eso reduce completamente esa idea de antes de es que hay que modelar los escenarios, es que hay que hacer todo desde cero, es no, se escanea con la técnica correcta, haces un levantamiento y un scouting con una sola persona y se los digo porque así funciona profesionalmente. Dieter les contará un poquito más, en su charla trae mucho de scouting de Star Trek, pero después de eso ya vienen procesos obviamente como los humanos digitales, que mañana lo vamos a profundizar tal vez un poquito más con Iván, que es como toda la cuestión de reemplazar cast con personas digitales, ya sean crowds, ya sean personajes virtuales. Recuerden
que Virtual Production no está casado únicamente con grabar con una cámara de cine a un muro. Es un método más extenso que puede incluir inclusive solamente animación en real time o efectos visuales en real time sin usar una cámara de cine, pero entiendo que muchos de ustedes están familiarizados con el hecho de que Virtual Production es con cámara porque es como la más romántica de todas, ¿no? Y evidentemente nos gusta imaginar eso, pero lo primero es ser muy tolerantes a decir Virtual Production son muchas tecnologías, no solo es esta de LED Wall. Como se pueden dar cuenta, existe toda la metodología del tracking, de la manera en la que ingestas contenido hacia un software de composición en tiempo real, etcétera, y evidentemente toda la parte de hacer composición en tiempo real o hacer iluminación en tiempo real utilizando herramientas virtuales, ¿ok? Bien, esto es lo que les contaba. Toda la adquisición de los assets se puede hacer inclusive con mapas de terreno de Google para poder hacer una pre-planeación o un pre-scouting con otra cosa más que Google, ¿ok? Así funciona. Entonces, tengan muy claro este tipo de cuestiones. Ahora, voy a platicarles un poquito de hardware, porque es precisamente la primera caja negra que uno se topa, es qué necesito y por qué lo necesito y por qué está ahí, ¿ok? Entonces, en ese sentido, sabemos que hay distintos tamaños de volúmenes para Virtual Production. Los tamaños de los volúmenes y las configuraciones de estos van a estar en función de sus requisitos, ¿ok? Y esto es muy importante porque la mayoría de la gente se impresiona con este tipo de volúmenes, pero no significa que sea la única forma de hacer ICVFX en la industria, solo significa que es la que le hace más match a las necesidades de estudios como estos, ¿no? En Latinoamérica, evidentemente, pueden ir mejor configuraciones planas porque son más económicas, pero no por eso son peores, solo son más reducidas, ¿ok? ¿Se puede producir algo de mucha calidad con un solo muro? Sí. ¿Por qué? Porque al final solo estás fakeando los planos de atrás. Pero aquí es donde viene el proceso en el que dices, desde el momento en el que tengo una persona que llega y me dice, quiero hacer contigo este guión, uno se da cuenta si necesitas esto o necesitas esto. Si desde el guión no se involucra el productor de Virtual Production, el guión ya está empezando mal, ¿ok? Porque se preguntarán mucho, ¿qué tiene que ver el guión con la tecnología? Ese es el problema, que se tiene que plantear claramente desde qué etapa se va a involucrar el Virtual Production. Y les voy a poner un ejemplo que yo no lo descubrí hasta después de estar en ILM. Todos los, la primera temporada del Mandalorian se ve cuando ya tienes ojo experto, notas todo súper chafa, ¿no? Y dices, wow, lo noto todo. Pero en la tercera temporada lo que se hizo, y estamos hablando que la primera temporada se hizo mucho antes de la pandemia, porque en la pandemia ya estaba lista para producirse, para sacarse al aire. La tercera temporada tiene correcciones muy buenas, pero solo el ojo observador se da cuenta de que todos los environments se diseñaron en función de un volumen circular. Por eso es que los hangares, los centros de mando, todos son circulares. Obsérvenlo, pónganse a verlo y dices, claro, o sea, no es porque el director, bueno, en realidad sí es porque el director de arte de esta serie tuvo que trabajar con el director de Virtual Production para decirle, no me puedes dar concepts que no sean enfocados a esto, por una necesidad técnica. Antes eso sería absurdo decir, ¿cómo vas a cambiar el deseo del director de arte solo porque no puedes hacerlo en post? No funciona así, es solucionenlo en post, ¿ya se acuerdan? Y ahorita es no, esto no llega al volumen si no está probado desde el dibujo conceptual. ¿Por qué? Porque no va a funcionar. Y si se quiere hacer con esa distribución va a ser tradicional. No se puede en real time porque se va a notar. Las esquinas se notan, los pisos donde no hay una fusión correcta entre la construcción de los props y el muro se notan muchísimo. Entonces, por eso es que les decimos, desde el guión existe y desde la elección del hardware está el guión, ¿ok? Subsecuentemente es el entender que hay de distintos tamaños con distintas necesidades. Como digo, esto, ya de entrada, esto sigue siendo un foro que no te gastas menos de $500,000 en armarlo. Entonces sigue siendo muy costoso en hardware. Y ni se diga de soluciones de este tipo que pueden pasar de los 10, 12 millones de dólares en las más moderadas hasta proyectos de 120, 130 millones de dólares en hardware, ¿no? Pero evidentemente el entender que dependiendo del sapo es la pedrada, como decimos en México, se va a poder desarrollar un proyecto correctamente. Y hay muchas cosas que todavía la gente no está familiarizada y entre ellas están la manera en la que los artistas, los fotógrafos, los directores trabajan en el foro, porque se vuelven tus directores
que tienen un entendimiento de lo que está sucediendo, pero tienen que trabajar con gente que nunca estuvo parada en un foro en su vida. Un operador de un Real Engine se tiene que parar en un control card a hacer scouting, a mover escenarios en vivo, y la gente se queda así como, es la primera vez que estoy en un foro en mi vida, ¿no? Trabajando con gente que tiene 20 años haciendo fotografía, entonces es un choque fuerte y evidentemente se tiene que entender que esa es la única persona que te puede ahorita detonar un sistema de partículas para que haya lluvia atrás, pero esa persona tiene que estar con su computadora de un Unreal Engine parado en el foro cuando toda su vida estuvo sentado en un escritorio, ¿no? Entonces ya son puestos que dices, este chico a lo mejor no va a aguantar la presión de un fotógrafo o no va a aguantar la presión de un director. Por eso es que existen nuevos puestos, como les decía, que ya son obviamente operadores principales, operadores secundarios, que no son otras personas más que los que controlan el contenido de este muro, pero bajo situaciones de estrés, ¿no? Y es pesado, créanme. Pero al final existe hardware que está diseñado precisamente para eso y todo tiene que estar orquestado para que funcione en vivo. No puedes llegar a suponer, ¿será que pueda yo cambiar esto? ¿Será que pueda yo hacer aquello? Todo tiene que estar probado, todo tiene que estar pre-fotografiado, porque lo contrario es un caos. Hay una regla que tenemos mucho y es por cada día de rodaje hay 3 días de preparación en el mismo muro con la misma cámara, con las mismas computadoras. Eso es costoso porque dices, ¿cómo? ¿Tengo que rentar 3 días de cámara para usar un día de rodaje? Desgraciadamente así funciona. Por eso es que de pronto nuestras metodologías en Latinoamérica, en la que uno dice, ¿qué cámara es tal? Perfecto, el fotógrafo está muy familiarizado con la cámara, la van a traer a las 6 de la mañana y se la van a llevar en la noche. Eso no funciona porque tienen que planchar flujos de color, porque tienen que planchar la fotografía previamente. Lo que funciona es que desde tu cotización tú digas, ¿quieres hacer un comercial con Virtual Production? Son 4 días de rodaje, de los cuales solo vamos a necesitar a los actores un día, pero son 3 días en los que necesito luces, cámaras para trabajar. Una buena cotización hace una excelente producción sin llanto y sufrimiento, ¿no? ¿Es caro? Sin duda, no es barato. Por eso es que les digo, el Virtual Production no soluciona todo, no es mágico, es para cosas muy particulares, ¿ok? Entre otras herramientas, obviamente está el tema del hardware, que es donde más duele. ¿Por qué? Porque solo hay una configuración de tarjetas de video que sirven para esto. Y esto es muy difícil que se lo graben. Me cuesta mucho trabajo cuando me preguntan, y es creo que de las primeras preguntas básicas. Oye, ¿puedo correr con la 4090? No. Es para muro principal, no va a servir. Para BAT, para hacer revisión, te va a servir perfecto. Es un excelente GPU. Es el más caro que me venden aquí en México. Pues, ¿qué crees? El más caro que venden aquí, el más caro y el ideal no lo venden en México. La serie A6000 se tiene que pedir bajo request y se tarda mucho. Y una A6000 solita cuesta más de 110, 115 mil pesos. Solo la GPU. Carlos, pero ¿por qué esta tarjeta de video? Estos dudes, los de Nvidia, son muy inteligentes porque al final son las únicas que se pueden sincronizar con los muros LEDs. Si no sincronizas, tienes flickering. Y si tienes flickering, mejor no produzcas porque vas a grabar basura todo el tiempo. No hay manera. Se puede tunear, se puede hacer lo que tú quieras, pero vas a tener detrás de ti un fotógrafo con un ojo súper estricto diciéndote, esto no me sirve, está parpadeando allá atrás, está parpadeando aquí. Y entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces es cuando dice, cometí un error, pensé que podía. Y es, no, no piensas que podías. Debiste hacer experimentos antes. Debiste experimentar siquiera con un muro del tamaño de ese pizarrón para saber en dónde te estás metiendo. Y por eso es que les decimos, realmente la consultoría en Virtual Production es para que eviten esto. Es para que puedan saber, ¿tienes el hardware igual? ¿Quieres entender esto? Y no se diga de hardware que está especializado para que la producción siga, porque otro de los cánceres de la producción virtual es no tener backup plan. Y no tener backup plan significa, ¿qué pasa si Windows se crashea? Solo tengo una computadora con Unreal porque solo pude comprar un GPU. Estás poniendo toda la producción a toda tu gente, catering, fotógrafos, en una sola computadora, pues es que me salió muy cara. Pues es que entonces no debiste meterte todavía en esto. Tienes que tener siempre un backup plan. Y backup plan son ciertos hardwares que en cierto momento te ayudan a sacar la chamba si truena un reel. Recuerden, un reel no es milagroso y Windows menos. Pero evidentemente, si me dices, no, bueno, es que hay un Unreal Engine para Linux, perfecto, contrata chicos que sepan un Unreal Engine y Linux, son mínimos, son de los que trabajan en ILM, curiosamente. Entonces, lo que se tienen son hardwares muy enfocados al proceso de producción tradicional para hacer tu plan de escape.
se truena la computadora con Unreal, entonces tienes un equipo que todo el tiempo está tomando un screenshot de la pantalla, siendo tu backup. Pero para que tú sepas en qué momento va a tronar eso, porque así funciona, tienes que tener un excelente supervisor de Virtual Production con una comunicación impecable con sus ingenieros en sistemas monitoreando los equipos. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Durante los rodajes en ILM, todo el tiempo estamos en radio el equipo y lo que pasa es que hay un chico que solo está viendo la carga de los GPUs y ese es su trabajo. Y cuando dice, oye, tengo un GPU al 95, supervisor dice, eso ya es de riesgo y entonces habla con la gente que maneja esto, que no es gente de Unreal, es gente de eventos, los que manejan todos estos softwares de video mapping, y le dice, tómame un screenshot y prepárate. Por cualquier cosa, supervisor está listo para decir, ¿sabes qué? Mándame la imagen fija. Evidentemente el fotógrafo y el director se van a dar cuenta que las hojas atrás ya no se mueven con el viento, pero eso permite que no tengas que decirle a todo el cast, esperen, se tronó la computadora y se cayó el muro y todos están así de no sabemos qué pasa. Es el mayor problema, el que nadie sabe sobre Virtual Production más que los que están sufriendo, ¿no? Entonces, ahí es donde la comunicación dice, perfecto, alguien que entiende lo que está pasando, sabe lidiar con fotógrafo y director y le dice, señor director, ahorita no se va a mover tanto el fondo, entonces no sé si quiere avanzar con ciertos close-ups en lo que recupero o alguien me dice por radio que los GPUs ya están un poco más descansados, ¿no? Es por eso que se requieren equipos de backup, pero eso no lo sabemos y como digo, no existen métodos. No se diga de las pantallas LEDs, no pueden pedirle a un experto en pantallas LED que también sea experto en Unreal porque no hay expertos de todo. O tienes expertos en creación de contenido, que son unos buenazos estos señores, o tienes expertos en Unreal. Tal vez tengas un poquito de los dos, pero sería presionar demasiado a personas de dos industrias diferentes. Por ahora, yo no digo después. Después empiezan a aparecer expertos en todo esto. Los muros LED son cosas bellísimas, majestuosísimas, pero carísimas, ¿no? Entonces, el romanticismo de llegar hasta esto es, desde mi perspectiva, nadie compra esto hasta que sabe realmente en dónde se está metiendo y cómo lo va a utilizar. No estoy siendo detractor de esta tecnología, solo estoy diciendo que no piensen que lo único que necesitan para hacer virtual production es un muro, porque eso solo es el 10% como lo es un sistema de tracking o como lo es un experto en un reel. Te falta 70% de cosas que no están ni se venden ni se descargan de internet, ¿ok? Evidentemente, la mejor forma de abarcar un proyecto de este tipo es papel. Y le decía yo ayer a Hans, nadie construye un centro comercial sin planos. No es como que se me antoja que aquí arriba va a haber un cine y dices, ya construimos el cine, no llega la luz, no hay capacidad de baños, no hay capacidad de ascensores, es lo mismo. Si van a hacer un proyecto de virtual production, primero háganlo en papel, porque es la única forma en la que puedes dimensionar en lo que te estás metiendo. Y pueden empezar con proyectos más simples. Y precisamente este es el tipo de consultoría que damos porque precisamente ayudamos a que la gente entienda en lo que se está metiendo. Hay diagramas más sencillos que ayudan a entender cosas que la gente no comprende aún. Y es cierto, como digo, nadie es experto en esto. Bueno, muy pocos son expertos en esto. Si pueden entender que la cosa que más broncas da, porque muchos lo preguntan y es la primera cosa, es relacionada con el Genlock de todos sus equipos, pueden hacer un paso firme hacia adelante, ¿no? O sea, contemplaste todo el J-Log de todos tus equipos, sí, ok, bueno, estás en buen camino. Llegaste a un rodaje sin saber que era J-Log, estás en problemas, ¿no? Estás en serios problemas. Y al final de eso se determinó todo el ecosistema, porque no todas las cámaras hace 2 años eran compatibles con Genlock-In. Algunas sí, muy contadas. Ahorita todos los fabricantes de cámaras están con ese rush de modelos compatibles con Genlock-In porque es lo que quiere la industria. Pero otros equipos, como digo, las tarjetas de video, las computadoras que están ancladas por Genlock, ya venían con esa tecnología. Sin embargo, la gente que sabía de cine no sabía que los GPUs necesitaban eso y viceversa. La gente que sabía de GPUs no sabía nada de cine, ¿no? Entonces fue como complicado. Lo que nos llevó a un ecosistema en el que se requiere que todo esté funcionando sincrónicamente de una manera ordenada. Como digo, si no pueden desarrollar en base a esa filosofía o entender este tipo de cosas, lean mucho sobre él, ¿no? Es complejo de explicar en una presentación de 40 minutos, pero les puedo decir que existen diagramas simplificados para hacer esto que ayudan mucho a entender. Como digo, si vas a cotizar un rodaje y ese rodaje quieres que sean 4 días y vas a rentar todo el equipo, se vale, pero hay que saber qué vas a rentar y quién lo va a probar y cómo va a funcionar previamente, ¿ok?
Eh, Relacionado a los sistemas de tracking, hay muchos tipos de tracking y otro de los errores es asumir qué tipo de tracking necesito. Todos son iguales, no todos son iguales. Todos tienen sus particularidades, pero se pueden centrar en dos tipos, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, ¿no? De afuera hacia adentro son los que se consideran equipos profesionales porque tienen tiempos de calibración súper reducidos. Tú puedes calibrar un equipo Vicon, por ejemplo, en 15 segundos, 20 segundos, a pesar de que muevas todo el hardware, a pesar de que te muevan todo el foro si quieres, son equipos de un proceso de calibración muy corto que se prestan muy bien en el estrés de una producción. Son equipos que te permiten traquear tantas cámaras como quieras sin pagar más licencias por cámaras o sin comprar más hardware por cámaras. Tú puedes traquear 15 cámaras en un equipo Vicon sin pagar extra. Y subsecuentemente son los que permiten hacer tracking de muchas más cosas, no solo la cámara. Las pantallas, si las muevo, se actualizan un reel, sí, porque estás traqueando las pantallas. ¿Puedo traquear los sofás de tal manera en que se actualicen? Se pueden traquear los sofás. ¿Cómo? Pues simplemente le pones marcadores, ¿no? Son equipos muy robustos, pero como digo, es la gama alta. Existen evidentemente los sistemas de tracking de afuera, de adentro hacia afuera, que son los MOSIS, los NCAM, los anti-latency, los S-Type, que son muy buenos para empezar. Son excelentes herramientas de trabajo, pero obviamente uno ya sacrifica mucho ese proceso de trabajar bajo presión, con tiempos de recalibración, con el actor ahí parado, que digas, oye, se descalibró el equipo, perfecto, nada más pasa alrededor del actor, mueve en 15 segundos y te regresas, ni lo molestes, le están maquillando, le están haciendo algo, con esos otros equipos no se puede, tienes que parar y decir, bueno, vamos a tener que hacer ciertas cosas, ¿no? Para reducir error, tracking, baila, no se diga poner la cámara de cabeza, o no se diga cambiar de cámara a mitad del rodaje que llegues con otra cámara, que no se recomienda, pero siempre lo hacen. Y evidentemente, todo lo relacionado a equipos y a cámaras, ¿no? Que también muchas de las preguntas básicas siempre son, oye, es que yo invertí en esta cámara, es una joya, pero no tiene Genlock-in. Entonces, esa cámara no va a servir en Virtual Production, por lo menos en tus primeras pruebas. No te estoy diciendo que la tires, que la vendas, solo te estoy diciendo que para tus primeras pruebas vas a saber que eso no va a funcionar. No vas a poder sincronizar la cámara con el muro. ¿Por qué no intentas mejor con green screen? Recuerden, en Latinoamérica no sobra el dinero como para pruebas, pero definitivamente la metodología se adapta. Y en lugar de tratar de irte por un muro porque ya invertiste en una cámara de 500,000 pesos, trabaja un par de años con green screen. No pasa nada, a nadie se va a morir. Es virtual production, sí, pero no trates de hacerte el romántico, de saltar en una tecnología que no puedes deshacerte de tu cámara actual solo porque quieres saltar a otro nivel. Es mejor, haz un plan de adopción gradual. Primer año voy a hacer esto, segundo año esto y tercer año esto. Esas son la manera más inteligente. ¿Ok? Existen muchos tipos de cámaras. Estas tres y la Red Komodo son como las más comunes para entrar en esto. Entonces, si en algún momento van a cotizar un proyecto de Virtual Production, estos slides son viejos. Y es bueno que sean viejos porque significa que esto sí está disponible en México y en Latinoamérica para renta. No les digo de cámaras que no, que acaban de lanzar en Estados Unidos, porque evidentemente son cámaras que no va a ser sencillo rentar todavía, ¿ok? Bien, hay sistemas de tracking que permiten hacer pruebas y que son excelentes formas de adoptar procesos. Siempre me preguntan, oye, ¿qué me recomiendas para empezar con tracking? Un Vive, pídelo en Amazon y date gusto. Aprende a trabajar con un tracking, aprende a trabajar con un Real Engine con el tracking, porque solo así vas a reducir tu tiempo de adopción de un sistema de tracking más complejo. Y no se diga a través del famoso Genlock. No me quiero meter en tema de un Genlock de $9,000 cuando en realidad hay Genlocks de $299 que hacen la chamba, funcionan, hacen el trabajo, no son perfectos, no puedes cambiar el frame rate. De entrada, no hay frame rate alto en Virtual Production. Eso es demasiado arriesgado. Y se los digo yo que en ILM ya pedir grabar a 60 cuadros nos están poniendo contra la pared, ¿no? Es imposible poder garantizar 60 cuadros por segundo con los mejores GPUs del mundo, con cargas de un Real Engine pesadas, ¿no? Entonces es no, a 30 y sorry, nuevamente platicar con el fotógrafo, ¿te molesta si trabajamos a 30? Ah, me duele hasta el alma, quiero trabajar con más. Es que no se puede, no es lo que una sola persona quiere, es lo que el sistema y el grupo completo de personas pueda, ¿ok? Y cuesta mucho, mucho, sobre todo trabajar con métodos muy, muy clásicos, ¿no? Bien,
hasta aquí eso es hardware. Les acabo de hablar de hardware. ¿Qué pasa con el software? Con el software, afortunadamente, es un poco más sencillo. Solo hay dos o tres sabores. El primer sabor es Unreal Engine, que es el más sencillo, es el más barato, es el más económico. Hasta hace un par de semanas se consideraba como que iba a ser gratis forever, pero hay unos términos nuevos. Nada que no puedas asumir. Si puedes pagar una licencia de VisaRT de $5,000 anuales, creo que puedes adoptar un Unreal Engine con una metodología de licenciamiento que van a tener. Y reitero, todavía no está definido, pero solamente aclaro, Unreal Engine en el futuro ya va a tener un costo, sobre todo para esta industria, ¿no? Hay otros sabores, como lo es Disguise, que es una excelente forma de reducir tu curva de aprendizaje a utilizar un software noble enfocado en usuarios no expertos en gráficos en tiempo real, no expertos en engines de videojuegos, pero con sus limitantes, ¿no? Y esto no significa que porque uses Disguise no eres pro, solo significa que con Disguise vas a solucionar gran cantidad de cosas, pero con Unreal Engine son otras. Entonces, nuevamente, un buen plan de adopción es el primer año trabajo Disguise y empiezo a entrenar mis chavos en Unreal. El segundo año adopto un sistema de tracking más avanzado y el tercer año ya uso Unreal Engine como la solución más robusta, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Hay un ecosistema. Este gráfico se los hice especialmente. Es un excelente gráfico porque es en donde cae todo lo que Unreal Engine tiene para mí. De entrada, lo primero que tiene que hacer una persona que quiere entrar en Virtual Production a través de Unreal Engine es usar Unreal Engine como principiante. Así como usan Office, así como usan Photoshop. Si no sabes Unreal Engine como principiante, tómate un curso de fundamentos de Unreal Engine. En virtualproduction.es tenemos cursos de introducción a Unreal Engine para fotógrafos, directores y productores, que no es otra cosa más que como tu curso de inglés de Apple, Mother, Father, es eso. Entiende el engine porque el engine, si bien no es complejo, si bien solo hay 5 cosas que tienes que saber. Desgraciadamente, cuando uno dice, ok, voy a aprender Unreal Engine y lo ponen en YouTube y te topas a un chico de la India que explica blueprints y programación y dices, esto no es para mí, y es error. Recuerden, la manera de aprender cosas es con un método educativo y en Unreal Engine existen fundamentos de Unreal Engine para fotógrafos, que es un poco de world building, un poco de modificación, sequencer, cómo funcionan las cámaras virtuales y déjale lo demás a los expertos, pero tú ya como productor, como director, como fotógrafo, como inclusive como distribuidor entiendes ese lenguaje. Ya que das el siguiente salto, te metes en todas estas herramientas. Es una bandeja de herramientas que tiene Unreal Engine para esta industria. Son muy de nicho. Esto no representa más del 10% del engine, créanme. El engine hace 450 cosas más, pero lo básico para un flujo son estas. Les voy a platicar un poquito sobre ellas, pero como pueden ver, están desde la parte de adquisición hasta la parte de operación en foro. Están ordenadas de esta manera, de tal manera de que ustedes pueden ver cómo ciertas herramientas abonan en otras, como lo es la calibración de las lentes o el tracking de los sistemas hacia la distribución del display o de switchboard, o el por qué es importante tener un servidor de Perforce para poder hacer remote control, para poder hacer scouting. Son cosas que uno dice, no tengo idea de qué me estás hablando, Carlos, lo sé, pero conocer estas pequeñas cajitas es lo único que tienen que saber. Y para que se los voy a mostrar brevemente, como se pueden dar cuenta, LiveLink solo es un grupo de herramientas que permite que conectes una cámara real o un sistema de motion capture hacia un Unreal Engine. Es un módulo, así como, no sé, la herramienta que genera gráficas en Excel es un módulo que tiene un Unreal Engine y que es lo único que te tiene que preocupar si haces tracking. Bueno, no lo único, pero que estoy tratando de diezmarlo lo más noblemente para ustedes. Está Composure, que no es otra cosa más que un editor de compuestos en vivo para Unreal Engine, te permite quitar green screen, te permite hacer un poco de corrección de color, no la mejor del mundo, pero definitivamente algo para poder entender la composición y trabaja como Nuke. Si están familiarizados como Nuke, les agradezco el que tengan esas bases porque no hay otra cosa más que estar contento de entender que los nodos funcionan exactamente iguales. Ya saben, las premultiplicaciones, todo este tipo de cosas para un compositor es increíble saltar en un reel porque obviamente tiene un módulo para trabajar como si fuera Nuke. Está también el N-Display, que es yo creo que de las cosas que más cuesta trabajo brincar a dominar porque N-Display no es otra cosa más que la herramienta que se encarga de distribuir el contenido de Unreal Engine hacia múltiples pantallas.
Si no tienes múltiples pantallas, no necesitas un display. Pero si vas a manejar múltiples pantallas, y me refiero a módulos LED, vas a necesitar saber cómo mapear este contenido en pantallas. Es como un software de mapeo adentro de un Unreal Engine. Y esto trabaja a través de una metodología que lo que hace es distribuir pedazos del engine en cuadritos. Y esos cuadritos se mandan a distintas computadoras, que es lo más recomendable, tener varias cabezas de render, como lo pueden ver aquí, y cada cabeza de render sabe qué es lo que va a mostrar. La manera más sencilla de entender esto es como si desarmaran una proyección y la recortaran y la pegaran en distintos módulos controlados primero por en-display y segundo por los sistemas de control de Brompton o Novastar, etcétera, de tal manera de que uno entiende que una integración de Virtual Production para pantallas de gran formato es muchas computadoras, no es una. Por lo menos diría que 3, por lo menos. Y 3 es poco. ¿Por qué? Porque tienes el tracking en una, porque tienes la computadora que hace cambios en vivo y la que está soportando el muro todo el tiempo. Pero como digo, ¿cómo pones todos los huevos en una canasta para que esa computadora que soporta todo, todos dependan de ella? Es por lo menos 2, ¿no? La regla para distribuir esto, pues obviamente podemos ayudarles a entenderla, porque al final es cuántas tarjetas de video necesito para un muro de esta resolución con esta cantidad de contenido. No existen reglas claras, pero es como cuando alguien cocina, no sé, un arroz. Es bueno, mira, es más o menos esta cantidad de agua por esta cantidad de arroz, y si lo quieres hacer 10 veces, pues trata de multiplicarlo por 10 veces, ¿no? Bien, nuevamente este tipo de diagramas ayuda mucho a que puedan entender cómo se distribuye el contenido, pero todo esto se distribuye a través de otra herramienta de Unreal Engine que se llama Switchboard, que no es otra cosa más que lo que antes nos gustaba mucho de las granjas de render, como era el Deadline o este de Autodesk, que ya se me olvidó el nombre, Backburner, ¿se acuerdan? No es otra cosa más que lo mismo. O sea, todos los productos dentro de Unreal Engine tienen un símil en el pasado. Todo está pensado en que se adopte cuando tienes experiencia. Entonces, Switchboard es un gestor de varias computadoras que reciben una instancia de Unreal y la despedazan, pero tienen que comunicarse con tu sistema de tracking, con tu sistema de Genlock, con tu sistema de red, con tu servidor de Perforce. Entonces, lo hace un poquito más complicado, pero así funciona. ¿Qué onda con los flujos de corrección? Con los flujos de color existen, no es tan informal, existen, están empezando, están adoptándose, pero lo que se hace actualmente en Unreal Engine es trabajar mucho con el OpenIO, que es digamos, una metodología, un flujo de color que está disponible en Unreal Engine, que puedes trabajar desde New, que puedes trabajar desde tu cámara si sabes obviamente trabajar con 3D LUTs desde tu cámara, con tu colorista y todo cargarlo acá y tratar de hacerlo lo más suave y sutil. Oye, Carlos, que si los monos LED actualmente soportan lo mismo que los monitores, ya saben, grado 1, etcétera, la industria está avanzando muy rápido. Los chinos están trabajando muy rápido y haciéndolo más barato y mejor, pero recuerden, nadie estaba preparado hace 3 años para tener muros HDR a 120 cuadros por segundo con perfiles de color 99% accuracy, sino que simplemente lo que hizo la gente es desarrollar flujos de calibración para ajustarlos, ¿ok? Existe. Y lo mismo con las herramientas de calibración de tus lentes, ¿no? Que es el trabajo que tienes que hacer y todo, eso es muy importante. No llegas a un foro si no calibraste previamente todas tus ópticas. No llegas a un foro a improvisar con una óptica súper increíble, porque particularmente ese es el tipo de cosas en las que la gente empieza con problemas, ¿no? Y yo se los digo que porque lo veía yo en primera línea, que llegaban fotógrafos muy, muy reconocidos al foro de AILEM y decían, mira, tengo esta lente que me la fabricaron exclusivamente a mí los de Coke y es única porque tiene esto. Felicidades, ahí déjala porque no está calibrada. Y entonces es, ¿cómo crees? Y obviamente es, bueno, se sabe que las ópticas están calibradas desde hace meses, ¿no? Y son este juego de 12 ópticas, tenemos 3 juegos, etcétera, pero se hace así. Quiero aprovechar brevemente, todavía hay tiempo. Todo esto que les estoy contando son módulos que de pronto dirás, Carlos, es muy complejo, digamos, llevarte un poco el seguimiento, pero les puedo garantizar que nuestro trabajo como centro de entrenamiento particularmente es ese, ¿no? Ahorita me dicen si pueden ver esto. Esto es algo que no existe
en, no está en YouTube. Se nos da a todos los que somos instructores autorizados, pero nosotros tenemos cursos de 4 o 5 horas solo para un módulo. Como se pueden dar cuenta, Epic tiene todas estas herramientas desarrolladas para que los centros de capacitación lo hagan. No están en YouTube, o a lo mejor están, pero vas a tener que encontrar como 25 videos y tratar de armar un poco la estructura tú. Pero cuando dices, oye, yo quiero que me des un curso para que calibren las lentes, mis State Technicians, entonces es cuando se te dice, ok, perfecto, vamos a dar un curso específico. Entonces, esto que les estoy mostrando es contenido académico de un centro autorizado en Virtual Production y tenemos toneladas de cursos especializados particularmente para eso. Eso es lo que hacemos como Unreal Authorized Training Center. Nosotros lo que hacemos es ayudarles a que esto no sea tan complejo, ¿no? Y evidentemente por eso es que como institución enfocada en Virtual Production, pues no enseñamos a hacer videojuegos, no enseñamos a hacer VR, enseñamos a hacer cosas en un flujo de producción cinematográfica. No lo inventé yo. Entre la mitad de las cosas Epic y entre otra de la mitad es lo que yo veía y hice durante casi un año completo en ILM todos los días. Entonces es cuando uno dice, ¿hay métodos? Sí. Desde hacer el Excel correctamente y llegar con planos de AutoCAD correctos hasta simplemente probar el color y entregar una imagen final al cliente sin tener que hacer post, ¿ok? Existen. Otro de los módulos, vamos bien, es Perforce. Este es el que más les cuesta. Perforce es un entorno de sincronía de archivos. Es lo más parecido a Perforce es el, no sé, el Google Cloud o el OneDrive. La ventaja de Perforce es que es nativo hacia Unreal Engine. Entonces, si tú tienes 5 personas que te hacen contenido en Unreal Engine y uno puede estar en Zacatecas y el otro puede estar en Buenos Aires, el día que estés en el foro rodando y ellos hacen cambios, se hacen automáticamente en el foro, porque para eso vivimos en el siglo XXI, para utilizar este tipo de tecnologías y no estar en ese momento. Y esto utiliza una de las cosas maravillosas de Unreal Engine, y es que recuerden que Unreal Engine antes de ser de cine era de videojuegos, y hace cuánto tiempo no existen los juegos multiusuarios, ¿ok? Entonces, Perforce implementado le da un nivel arriba a Unreal Engine para hacer multi-user. Y multi-user significa que todo tu crew está conectado al mismo entorno de Unreal Engine, haciendo cambios, haciendo scouting, haciendo iluminación, haciendo todo en el mismo ecosistema, porque precisamente así funciona. No es de que pásame el archivo en USB o no es de que, oye, a ver, me voy a ir a la computadora a hacer cambios. Por eso les digo, lo mínimo que puede haber es 2 computadoras en el foro, una para hacer cambios en vivo y otra solo para soportar la sesión multiusuario que está proyectando hacia el muro. Entonces, si alguien dice, oye, en el próximo shoot, ahorita estaba leyendo en un foro hoy en la mañana una persona que preguntaba, cómo puedo hacer cambios de escenarios rápidos? Porque cuando cambiamos, ya saben, de shoot, tenemos que volver a cargar el nivel, entonces, ¿qué pasa? Que toma tiempo y está otra vez porque cambiaron las luces y está compilando y decía, ¿cómo hago que mi computadora pueda hacer esos cambios rápidos? Y obviamente le respondí, la solución no es que lo hagas con una computadora, necesitas 2 computadoras, una está haciendo cambios y la otra solo es para abrir lo que ya está procesado, y si tú quieres estar con la gente de producción cambiando el color de las palmeras en el carrito de color mientras se está rodando aquí, lo puedes hacer, es el mismo nivel, es el mismo entorno, lo único que estás haciendo es trabajando en separado, y aquí es donde uno trabaja más aceleradamente porque entonces no tienes que esperar como cuando haces un rodaje tradicional de, bueno, en lo que cambian el escenario, váyanse todos al launch o váyanse todos acá, no, no, no. El escenario está listo, o sea, simplemente mándalo, switcha a la computadora y se acabó, ¿no? Es sencillísimo pasar de un escenario a otro. Bien, ya casi acabo. Remote Control es otra de las capas adicionales. Remote Control no es más que la suite que se utiliza precisamente para trabajar en el muro, ¿no? Mucho de lo que hacíamos precisamente en ALM es que todo lo que se hace en cuanto a color, fotografía, iluminación y cambios del escenario no se hace en una computadora a 20 metros del foro, se hace en el foro. Y en el foro, la última persona que está ahí con el fotógrafo es el operador de color y de iluminación con un remote control solamente haciendo cambios rápidos, ¿no? Así de gírame tantito el entorno 20 grados porque ahora quiero que esto esté aquí y en lugar de mover la cámara, mueve todo el entorno y se acabó, ¿no? Entonces,
parte de las piezas de Unreal Engine que trabajan en vivo en el foro. Y finalmente, DMX, ¿no? Que es cuando ya hasta los sistemas de iluminación de tus luces DMX de Arri los conectas a Unreal Engine para que entonces tengas un ecosistema que conecta completamente y entonces todo funciona de manera ordenada, ¿no? ¿Quieren saber más? ¿Quieren conocer más? Como les dije, con mucho gusto, Virtual Production Academy da eso. O sea, somos una instancia de consultoría que resuelve preguntas como estas, ¿no? Hay preguntas tan obvias de como cuándo es importante grabar con Virtual Production. Hay reglas. No las inventé yo, son reglas de los supervisores de Estados Unidos que ya tienen hasta flujogramas, ¿no? De, a ver, ¿es esto sí? Ok, ¿es esto no? Entonces no es Virtual Production, ¿no? Quieres integrar un equipo de personas adecuadas, capacitarlas y tenerlas adaptadas para poder en 2 años tener un crew completo con puestos ideales, les ayudamos a generar tanto manuales de puestos como funciones claras a su gente, que qué tecnología de LED es la adecuada para mí, qué tipo de cámara es la adecuada, todo tiene solución y no todas son las más caras, todo tiene una correspondencia, ¿no? Inclusive, como decía, cómo defino mi modelo de negocios, ¿no? O sea, voy a comprar un muro y lo quiero tener ahí listo para empezar a buscar clientes y ¿estás seguro que quieres ya invertir tanto en una industria que está empezando, pero de pronto no has desarrollado completamente ese networking o esa manera de adaptarlo? Entonces, ahorita tenemos, por ejemplo, un cliente en Vancouver que tiene un stage muy lindo y evidentemente nos dice, ok, toda la gente, todos los productores, fotógrafos, directores del área de Vancouver, tengo que capacitarlos porque lo que quiero es que me renten el stage. Y entonces aquí es tu modelo de negocios es educa, evangeliza para que te puedan rentar. De lo contrario, nadie va a llegar mágicamente o si lo haces, le va a parecer caro o le va a parecer que es muy complejo, ¿no? Entonces hay que hacer mucho evangelización y evidentemente cómo presupuestar, cómo hacer un calendario de rodaje, etcétera, ¿no? Todo eso existen métodos, ¿no? Bien. Bueno, eso sería todo con esta charla de tecnología, software, hardware y una pequeña introducción. Les agradezco por estos minutos. No sé si tengan alguna duda, a lo mejor muchas, pero tenemos todavía unos 5 minutitos para preguntas antes de que pase Arturo. Los chicos del TEC con los micrófonos, tenemos todavía como 5 minutos para preguntas. Preguntas. ¿No? ¿No sean penosos? ¿Nada? Excelente. Muy bien, pues les agradezco mucho, nos da muy buen tiempo para switchar, Arturo. Entonces, muchas gracias por su tiempo.